Salinas, que nos habla hoy de un libro interesante de uno de los economistas muy destacados del siglo XX, sin duda alguna. Así Alan es, buenos días, sí, del siglo XX y que vive. Platicábamos, Miguel, saludos a todos, que tiene 99 años, Alan Greenspan, nació en 1926 y le comentaba, Dan, al guía que estuvo en la escuela con Henry Kissinger. Y Henry Kissinger acaba de morir hace un año. Entonces, son centenarios, estos hombres estudiaron el doctorado en Washington. Los dos estudiaron en economía en la Universidad de Nueva York y estuvieron ellos pues, trabajando con diferentes presidentes de la República. En el caso de Alan Greenspan, su primer trabajo en la Fed fue con Ronald Reagan en los años 85, 86. Cuando los Reaganomics. Exactamente. Y luego de ahí pasa a ser presidente de la Fed con George Bush papá. Y luego es presidente de la Fed con Bill Clinton. Sí. Y luego con George Bush hijo. O sea, hasta el 2006. Imagínense lo que significa este libro que tiene pues prácticamente 700 páginas, en donde narra la historia de cómo la economía de Estados Unidos impacta y es impactada por todas las economías del mundo. Por eso se los comparto, porque La era de las turbulencias de Alan Greenspan es un libro de consulta académica para economistas, para administradores, para estudiantes, para todos, porque te explica cómo una persona que está en la Reserva Federal tiene una intervención directa en la economía. Y él, en esta visión, pues hace una comparación muy interesante entre dos grandes economos que son referentes de todas las personas que manejan las finanzas públicas. Uno es Adam Smith, el economista, el creador de aquel libro, se llama La riqueza de las naciones, que lo escribió en el siglo XVIII, y que él básicamente argumentaba que la economía crecía en función natural de cuando dividías el trabajo, la gente se especializaba, creabas un mercado donde había pues oferta de productos, de servicios, donde creabas una necesidad, donde emitías papel, moneda y billetes, que eso es lo que hace una reserva federal, y que en esa estrategia el mercado pues iba creando esa riqueza, sin la intervención necesariamente del Estado. Luego esa idea, que fue la primera idea y la primera aportación económica a lo que es la bibliografía del mundo, vino a chocar con John Maynard Keynes, que Keynes lo que dijo, inglés, a mediados del siglo pasado, dice, no, la economía no puede en forma natural tener una conducción adecuada. Y él aportó las ideas de la intervención en el mercado a partir de estrategias de control gubernamental. Por ejemplo, el hecho de depreciar una moneda, el hecho de aumentar o bajar la tasa de interés, el hecho de crear subsidios para algunos sectores de la economía, el hecho de intervenir, por ejemplo, en el tema del precio de los sueldos, del salario, el hecho de establecer programas que tuvieran que ver con la cobertura de seguridad social. Entonces, esas dos visiones las explica muy bien Alan Greenspan, porque él se formó, él siempre fue y es un republicano, o sea, con la idea de los republicanos, con esa forma, ya nosotros la hemos visto, aquí hemos tenido presidentes republicanos, los Bush, ahora Donald Trump, pero también hemos tenido presidentes demócratas como Obama o como Clinton. Entonces, esas dos maneras de ver el mundo, Greenspan es interesante el libro porque trabajó con 3 republicanos y un demócrata. Y cuando él narra ese encuentro con Clinton, en donde pues tiene la primera entrevista, dice, bueno, pues lo normal es que el presidente pues decida a quién va a dirigir el Fondo de Reserva Nacional. Pero me llama mucho la atención cómo muchas veces, y eso es bueno,
que lo que son las políticas públicas, independientemente de partidos políticos, prevalezca lo que es el orden, lo que es las estrategias que han funcionado. Y en el caso de Estados Unidos, pues siempre le ha funcionado, como a todos los países, pues no tener mucha deuda, o sea, no endeudarse en exceso. O sea, eso le pasa a una familia, a una persona y a un país. Ahorita lo que está argumentando el presidente Trump con esto de los aranceles es que ha crecido mucho la deuda, y entonces eso le cuesta a Estados Unidos mucho dinero, estar pagando intereses, tiene deuda interna, deuda que le tienen particulares y deuda externa que le deben a otras naciones, como nosotros también en su tiempo tuvimos y tenemos. Entonces, eso es interesante, lo explica Greenspan, en el sentido de que vivió Estados Unidos unos tiempos de mucha bonanza que a nosotros nos benefició, y ahorita lo voy a comentar porque aquí él lo narra. En los tiempos de Reagan yo tendría pues unos 14, 15 años, pero me acuerdo muy bien aquel personaje que salía en la televisión y que hablaba con tanta vehemencia y que yo veía a muchos norteamericanos y todos mexicanos entusiasmados con esa figura. Pues exactamente, y yo me acuerdo que lo veía y era un hombre con mucha capacidad de comunicación, ¿no? Pero digamos que no era una persona académicamente muy preparada. De hecho, Greenspan, aunque no trabajó con Nixon, pero lo conoció, dice que para él era el presidente con más capacidad y con más conocimiento. Después, cuando conoció a Clinton, dijo, este es igualito que el otro. A los Bush no les daba, digamos, esas luces, tanto crédito, ¿no? Sin demeritarlo. Simplemente él en su biografía que está aquí, él hacía y decía, bueno, este no es tan bueno, pero tiene grandes economistas atrás, que eso debe ser una virtud de un gobernante. Si tú no eres bueno y no tienes un conocimiento especializado, pues sí, exactamente, pues te juntas o contratas a gente que tenga conocimiento, con los que sí saben, y los escuchas y bueno, avanzas con eso, ¿no? Entonces, habla de esos periodos. Y en la época de Bush, papá, pues dice que lo conoció de que era director de la CIA, ¿se acuerdan? Que antes de ser presidente él fue director de la CIA. Y cuando llega, pues entonces empieza ya a tener una vinculación y una visión ya más internacionalista, pues es cuando se empieza a gestar el Tratado de Libre Comercio. Y él lo narra como pues Bush estaba buscando tener una conexión con muchos países, ahí entramos nosotros, narra pues el éxito del tratado y luego la crisis que tuvimos en el 94, que esa crisis le tocó ya cuando estaba Clinton, y cómo la Reserva Federal, a instrucción del presidente Clinton y con apoyo de demócratas y republicanos, nos dan aquel famoso préstamo de $50 mil millones de dólares. Y fíjense, les digo la cifra para que vean cómo nuestro país, afortunadamente desde hace 15 años, ya tenemos una reserva de $200 mil millones de dólares que se ha mantenido. Y eso es muy bueno, porque una persona que está en la Reserva Federal como él sabe la importancia de tener esa, porque cuando se vino la crisis del 94, los que la vivimos, y ahí está la historia, pues no teníamos ni 100 mil millones y de dólares. Cuando se deprecia el peso, pues el gobierno no tenía para poder aguantar la presión de las personas que de pesos querían cambiar a dólares, y se hizo esa devaluación. Y el problema no, eso fue en la época de Zedillo, cuando Salinas con Zedillo. La otra época de la otra crisis, también la dice él, fue la de 1982. Esa que fue una crisis también que pegó en toda América Latina. Por eso, haciendo referencia a esa crisis, dice que intervino Estados Unidos porque no le convenía que México entrara en una crisis, porque finalmente la dependencia que tenemos otros países, y lo vemos ahora, el 80% de nuestras exportaciones va para allá. Al momento de que nosotros no exportamos, pues también nos pega, y ellos exportan o nosotros importamos el 16%, y también les afecta. Entonces, esta economía global, Greenspan la relaciona y la ve, y cómo desde la reserva pues se va viendo el tema de las tasas de interés, el tema del tipo de cambio, y también esta idea de que los gobiernos pueden gastar en lo que más impacta en la sociedad y que nos va a ser más competitivos, acabar con los monopolios, pues hay veces que hay oligopolios necesarios, que hay 2 o 3 oferentes de algún servicio.
el tema de invertir en la educación y en la salud. De hecho, muchas de las cosas, de los pasivos más altos que tiene Estados Unidos y muchos países, tiene que ver precisamente con lo que son las pensiones y el tema de salud y la parte de la deuda pública, ¿no? Y en eso Greenspan pues hizo un manejo adecuado de la reserva, de tal manera que Estados Unidos, sobre todo en esos años 94, 95, 96, 97, 98, tuvo un crecimiento económico impresionante, que si ustedes se acuerdan, también nos beneficiamos nosotros, porque México en el año de 1998 y 99 creció hasta el 7%, cosa que no había sucedido en los últimos 20 años y que de esa fecha acá no hemos podido crecer ni siquiera el 3%. Entonces, cuando Estados Unidos tiene una economía boyante, el desarrollo, y que México hace las cosas en forma articulada y bien, nos va bien a los dos países. Por eso les digo que es un gran libro, porque es muy actual, aunque lo escribió hace ya varios años, porque es lo que estamos viviendo ahorita y es la negociación que tenemos con el país vecino de cómo a través del Tratado de Libre Comercio, a través de cuidar nuestras economías, podemos crecer. Y que se mide también en las economías, por ejemplo, el tema del ingreso per cápita. Nosotros tenemos un ingreso per cápita que, digamos, es el promedio de ingreso anual que anda alrededor de $9,000 en promedio de todos los mexicanos. Se Entonces, saca estamos sumando hablando el ingreso de todos dividido entre todos. Exactamente, que anda alrededor de 180. $1,000. Pero en Estados Unidos el ingreso per cápita pues ya rebasa los $40,000. Entonces, para que vean la diferencia de las economías, y eso en la Reserva Federal se mide, y él pues dice, se la pasaba consultando y viendo estos análisis pues precisamente para cuidar la economía de los hogares, para que es la economía del país, y que la gente tuviera pues el ingreso suficiente para adquirir los bienes que ocupa. Y en este análisis interesante pues se ve esa relación que tiene Estados Unidos con muchos países del mundo. Viajaba y viajó, y como lo hace cualquier persona de la Reserva, a esas reuniones internacionales pues para ver cómo anda Asia, cómo anda Europa, cómo anda América, y cómo las economías pues ya están interdependientes, globalizadas, conectadas. Habla también de ese crecimiento que se tuvo en la economía por parte del Internet, porque ya a él le tocó ver ese crecimiento en Internet, aunque el Internet empezó, digamos, se descubrió, y no sé si es un descubrimiento o no, un invento. pero allá por los años 70, pero cuando ya tuvo su fuerza fue a finales de los 80 y luego ya a los 90 con una gran fuerza. Entonces, Guía, les decía que él siempre se preguntó, o soy un agente que aplica la economía como Adam Smith o como Keynes. Entonces él decía, yo soy más más smithiano que keynesiano, ¿no? Sí. En el sentido de dejar las cosas en forma natural, pero el Estado también tiene que intervenir en muchas de las cosas. No puede dejarle todas las fuerzas del mercado. Exactamente, y ese aprendizaje que ha dejado Greenspan en la economía internacional y en el Fondo de Reservas de Estados Unidos, la verdad, pues le ha permitido a los siguientes que han estado ahí poder tener una claridad de cómo manejar el fondo. No nos conviene ni que Canadá, ni que Estados Unidos, ni que cualquier país de acá, de Centroamérica, le vaya mal, porque él lo dice aquí en el libro, cuando un país le va mal, la gente busca solucionar las cosas de la manera de encontrar trabajo, y por eso se dan esas oleadas de migración
tan grandes como también lo decían aquí. Una crisis en México no nos conviene porque pues no van a tener la gente donde trabajar y tampoco no van a tener dinero para comprarnos o para producir, para exportarnos. Igual nos sucede con Centroamérica. Entonces, muy recomendable La Era de las Turbulencias, Aventuras en un Nuevo Mundo. Él dice, estamos en un mundo global, un mundo muy competitivo y en donde pues lo estamos viendo ahora en la era Trump, en la era ya del siglo XXI, esta era de las energías, cómo la economía sigue marcando pues el rumbo y el ritmo pues de todos los países y de las familias. Y cómo explica mucho de lo que se está haciendo aquí en México. Por ejemplo, el apoyo que se le está dando a los países centroamericanos, que es tan importante, pues precisamente para evitar que se vengan y que luego se vayan a querer ir a Estados Unidos. Sí, claro. El hecho de aumentar los sueldos aquí en México, pues ahora la gente tiene mayor capacidad de compra, sí, y se mueve más la economía. Y se mete en temas tan interesantes. Por ejemplo, una parte dice, necesitamos unos precios de la gasolina significativamente más altos para desengancharnos de los vehículos a motor de gasolina. La prima geopolítica, el precio no parece ser lo bastante grande para lograrlo sin ayuda. Ese es un gran tema. Nosotros subsidiamos la gasolina. El gobierno no está a los 24 pesos claro o 21. No, el gobierno subsidia y cobra IEPS para eso, pero si nosotros le quitáramos, o sea, el gobierno quitara ese subsidio, la gasolina costaría el doble. Entonces, él dice, a ver, pues si realmente el que tenga para pagar un carro, pues que pague la gasolina como es. Eso sería un gran ahorro para el gobierno y una menos contaminación para el país. Son las ideas que puso y que muchos países europeos han quitado ya el tema del subsidio. Sí, ese es el gran problema que tiene Europa. Exactamente. Ahorita. Entonces, de veras es muy interesante todas las... se mete Ramiro, al tema del... Ajá, hay sí. países como Austria que en el 2026 no va a permitir ningún carro de gasolina en su país. Pues, todos tienen que ser eléctricos. Sí, pero están preparados para recibir que eso. Europa le apostó al verde, o sea, a las energías, ¿cómo le llaman? Limpias. Limpias, que no son tan limpias. En su origen contaminan también. No son tan limpias, ni son tan verdes, ¿eh? También, o sea, te lo digo en serio. Pero le están apostando Sin embargo, ahorita, ya ves, todos los países están produciendo más petróleo, tiende a bajar el precio. Aunque, pues, en realidad, la OPEP, Ramiro, pues no es más que un... Sí, pues ya es... Un cartel, ya, todos se ponen de acuerdo para ver cómo venden el precio. Exactamente, ¿no? Sí. Y fíjese, llegar a un promedio creíble del nivel del PIB real en 2030, fíjense, esto lo escribió hace 20 años, decía, en un momento, dice, la inmensa migración económica de la globalización, el histórico desplazamiento de la mitad o más de la mitad de la fuerza del trabajo mundial de 3.000 millones de personas desde atrás de los muros de las economías centralmente planificadas, es decir, de Hungría, de Alemania, de todos los que se han venido para acá. ¿Cómo le llaman los países detrás de la cortina de hierro? Exactamente, ¿no? Y hace una comparación bien interesante de la Alemania oriental y la occidental. Ajá. Y hace también una explicación muy también llamativa de la URSS, porque a él le tocó, pues, obviamente, fue en el 91, la caída del muro de Berlín, cómo era la URSS antes y luego qué fue Rusia. Pues le ha tocado vivir todo. Todo. Pues es un libro de muchas páginas, sí, no se alcanza a explicar todos. La verdad es que esa también es otra de las ventajas de este libro. Te puede servir para alcanzar cosas en la altura. Exactamente, sí. Te paras arriba de y alcanzas. Sí, mide como uno. Qué buena onda. Pero fíjate que ya que andas en el tema económico, Ramiro, y antes de que te vayas, porque ya sé que tus aficiones... Se lo ponía en la periquera, María para que casara. Tus aficiones fifís que están llamando. Pero se la ponías en la periquera María para que casara. Para que los cuates, sí. Nomás que y se los puse a los cuates, más que lo agarraran, lo tiraran. Son belicosos. Sí. Entre otras cosas. Fíjate que apareció un artículo en la muy famosa BBC que se titula El precipicio demográfico que enfrenta Estados Unidos por la escasez de jóvenes. Ajá. Dice, desde el inicio de la gran recesión del 2007, la tasa de fertilidad en Estados Unidos ha disminuido en un 21%. Sí. Según un informe del Centro Nacional de la Estadística de Salud, por sus siglas en inglés, NICHS, y las proyecciones indican que la tendencia va a continuar a la baja. La actual clase de estudiantes de último año de secundaria es considerada
como la última generación antes de que comience un largo declive en el número de jóvenes de 18 años, la edad tradicional de los estudiantes para ingresar a la universidad. Esto explica por qué en Estados Unidos los expertos hablan de que el país está llegando a un precipicio demográfico, una caída en la cantidad de jóvenes de 18 años disponibles para matricularse en la educación superior y posteriormente ingresar al mercado laboral. Sin embargo, muchos análisis apuntan a que no solo se trata de una crisis demográfica debido a la caída en el número de nacimientos, otra cosa, ¿no? Sí. Prefiero evitar hablar de una crisis de fertilidad porque nos hace pensar que la solución está en que las mujeres tengan más bebés, dice Jeff Strachey, director del Centro de Educación y Fuerza Laboral de la Universidad de Georgetown, que está creo que en Washington, la de Georgetown. El problema de fondo, argumenta el experto, es que existe una escasez de habilidades en la fuerza laboral. Necesitamos más trabajadores calificados, apunta, para enfrentar una crisis social y económica que se ha venido incubando en los últimos años. El gobierno de Donald Trump tiene ahora una visión completamente opuesta. Quiere un baby boom, dice el mandatario en su conferencia de acción política conservadora en el marzo del 2023. Apoyaremos las bonificaciones por nacimiento para un nuevo baby boom. Ya ves que es una generación, los baby boomers, ¿no? Sí, los baby boomers, ajá. Nosotros somos baby boomers, ¿no? Sí, somos ustedes sí, somos baby boomers. Sí, los de los Rolling Stones para acá. Sí. ¿Sí? Sí. No tenías que hacer te iba acá mirando el guía. Te iba a contestar, pues pero yo soy no. de Parchís guía, pero bueno. Bueno, lo que te quiero comentar es que tienen una escasez horrible de jóvenes y también menos estudiantes en la educación superior. Y si tú no produces los talentos necesarios para mantenerte en muy buen nivel como nación... Ahí va, dos datos reforzando lo que acabas de narrar. Por ejemplo, el tema del control de la natalidad, pues obviamente no es un tema de que el gobierno pueda intervenir o decidir, a menos que seas como la República Popular de China, que puso esa determinación. En México, ¿qué hicimos y funcionó? ¿Te acuerdas? La familia pequeña vive mejor en los 70. Pero fue una orientación. Sí, una orientación. Y sí se bajó la tasa de natalidad a 2 niños, o sea, el promedio. Bueno, hay gente que hemos roto esa y con creces. Pero y sí funcionó, pero hay países que se han ido al extremo y ahorita no tienen bebés, o sea, no hay crecimiento. Entonces la pirámide poblacional está invertida. Ahora, y ese es el otro dato de la educación. Tiene Europa, Por ejemplo, aquí en México, de cada 100 niños que se matriculan en primaria, solamente 18 terminan la universidad. Es terrible, tenemos mucha deserción y no terminan, fíjate, todos de 100, 18 solamente terminan con título. Y de esos que terminan con título, 9 trabajan en algo distinto de lo que estudiaron, que no está mal, finalmente no está mal, pero a lo que voy es, tenemos que poner atención en la orientación educativa y en aumentar la eficiencia terminal, porque eso no nos está beneficiando y nos va a causar de que tengamos jóvenes, pero no con la capacidad, lo que dices ahí, con los conocimientos y las competencias laborales que se requieren para poderte mantener en el nivel. Lo que pasa es que las mujeres, entre más preparadas están, menos quieren tener familia. Bueno, o postergan un poquito la edad para la maternidad, ¿no? Hasta que se está hablando que en 10 años más, la mayoría de los que nazcan van a ser de mujeres de más de 40 años o 45 años. Pues puro niño con síndrome de Down. Sí, bueno, el riesgo es ese, nada más que ahora ya hay técnicas muy sofisticadas para tratar de parar esto. Eso no es ya tanto el problema. El problema es que las mujeres ahora quieren, al menos en el mundo occidental, quieren desarrollarse profesionalmente. ¿Sí? Antes de ser. Como habrá otras mujeres que prefieren ser mamás que ingresar a un mercado laboral. Es una elección de cada quien y muy respetable las dos. Es muy libre, pues. Hay algunas que optan por ambas cosas. Sí. Y se las ven y se las desean, pero lo consiguen. Que eso es admirable en la mujer. Así es. Si los hombres, decía mi madre, pudieran tener hijos, las familias serían máximo de 3. El primer hijo lo tenía la mujer, el segundo el hombre, el tercero la mujer y el hombre no volvía a tener jamás familia. Serían 3. Bien. Pues interesante tu charla hoy. Te voy a comentar una fotografía que viene aquí de Grispan, que seguramente vas a ubicar. Dice, tras un año
en el Juilliard School, hice una gira por el país como instrumentista de la orquesta, tocaba el sax. Juilliard, de la baile gran escuela de de Henry música. Jerome. Ajá. Tocando el saxofón y el clarinete. Estoy sentado a la izquierda hacia el final. También la declaración de la renta de los miembros de la banda. O sea, él fue un músico, es Pues un mira, si músico. salió de Juilliard. Claro, pues es el que era Juilliard, músico. imagínate. Claro. Es la mejor escuela de música de los Estados Unidos. pues, Exactamente. Y sí. narra muchos de los compositores y artistas que conoció. Y dice que lo ponía el maestro de música a tocar con alguien que dice, no, yo me quedaba, mejor no tocaba nada más para disfrutar la música de... Quiero que sepas que analizando una banda de estos de metálicas, de rock muy pesado, empecé a leer el currículum de uno de los guitarristas. No, pues tenía maestría en Juilliard. Sí. Ahora a él le gustó ser rockero, bueno, pues esa es su bronca, ¿no? Es música, Sí, música y es buena. tú lo has dicho, es música. Y la música no son más que sonidos Y silencios. silencios y tiempos.